Gloria a Dios. Lucas capítulo 2, verso 4 al 7. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Tome su lugar, glorificando el nombre del Señor. En esta mañana yo quiero pedirles unos minutos de su atención a todos los que estamos aquí, ya que vamos a tratar algo que la historia nos dice y algo que la Biblia nos muestra. Por un lado, la Biblia no narra para nada la celebración del nacimiento de Jesús como una tradición dentro de la iglesia. No se conoce ni por la historia ni por la Biblia la fecha del nacimiento de Jesús. Podemos aludir y hemos llegado a una conclusión que posiblemente fue entre a mediados de septiembre a mediados de octubre, por la condición que nos narra la Biblia, cómo estaba, lo que estaba sucediendo en Israel en el tiempo que nació Jesús. Pero no tenemos día ni fecha exacta, ni en la historia bíblica, ni en la historia secular. Es decir, no hay nada concreto. Sin embargo, sí tenemos la tradición de la Navidad. Y es una tradición, como todas las demás tradiciones, del padre al hijo y del hijo a los hijos y así sucesivamente. Porque los padres practican aquello y se aferran y creen que es lo correcto, sin conocer lo que dice la historia y la palabra de Dios. La Biblia dice que el pueblo a veces perece porque le falta conocimiento. La iglesia primitiva no vemos que haya celebrado Navidad o el nacimiento de Jesús. Habiendo dicho esto, quiero entrar en la parte histórica de la Navidad. ¿Cómo comienza la Navidad? ¿Cómo es que aparece una fiesta que no tiene práctica bíblica, pero que sí está dentro de una parte del cristianismo? Hay quien todavía tiene su arbolito de Navidad, pastores, maestros, conocedores de la palabra, es decir, famosos exponedores de la palabra. Ellos mismos publican y dicen, en mi casa sí se pone arbolito de Navidad. Respeto eso, no me voy a meter a condenar porque esa no es mi función. Sin embargo, sí es mi función que aprendamos juntos acerca de lo que es una tradición y acerca de lo que la Biblia dice con respecto a lo que se cree en la tradición. ¿Qué se celebra en la tradición en Navidad? Pregunto. El nacimiento de Jesús, ¿verdad? Eso se celebra, ¿qué día? El 24 para amanecer 25. Le comento lo que hacía yo allá en mi tierra cuando estaba sirviendo en el catolicismo. El 24 había que prepararse porque a la medianoche iba a nacer el niño Dios. Y nos íbamos a la casa donde estaba el nacimiento.
Pero en mi casa no hubo, porque mi padre le entregó la vida al Señor cuando yo tenía 8 años. Entonces no hubo, pero en la casa de los abuelos sí había. Y la tradición es que empiezan las posadas y se va las posadas donde hay un nacimiento. Y el último, a donde va a nacer el niño, siempre se queda en el que tiene más dinero, ¿verdad? El que prepara mejor el nacimiento, ahí va a ser el nacimiento. Yo siempre tenía la duda y decía, ¿cómo es que nace el niño? Uno de niño es inocente, ¿verdad? Más antes, ahora no, hombre, los chamacos parece que ya traen todo metido en el chip de la cabeza. Llegó mi abuelo, él era cristiano, y un día le dije, oye, abuelito, ¿cómo es que nace el niño? Y se rió y me dice, si es una mantita, hijo, con que se tapa, y por el otro lado es un hilo y se jala la mantita, y se quedó destapado el niño, y ahí ya nació, ahí es cuando se dice que nació. Y entonces puse atención ya cuando servía en el catolicismo, y sí, dicho y hecho, así era en mi tierra, no sé aquí. Pero el asunto es que se celebra el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Según, porque esa es la fecha que nació Jesús. Eso me enseñó a mí el catolicismo. Pero cuando leo la Biblia no me da fecha. La Biblia no me da día. Solo registra el nacimiento como tal y que todo está profetizado, sí. Ya vamos a ir entendiendo esto, pero estoy entrando a esta parte para que podamos entender. Si la iglesia primitiva, los apóstoles del Señor Jesús, no celebraron Navidad o el nacimiento de Jesús, ¿cómo es que esto llega a donde nosotros estamos hoy? Ahí por el 312, por ahí, el emperador Constantino, al darse cuenta que todos los esclavos romanos y una buena parte de los romanos estaba abrazando el cristianismo, se estaban volviendo aleluyas, y después de que habían matado muchos, los habían echado, al Coliseo del Romano, otros los usaban como antorchas humanas para alumbrar sus fiestas, se dio cuenta que era por gusto estar luchando contra ese grupo. Porque entre más los mataban, parece que más se contagiaban con la fe en Cristo Jesús. Entonces se le surgió la idea a Constantino y dijo, no podemos seguir matando cristianos. Y esto me hace pensar lo que hace el señor presidente del país del norte. No podemos seguir con esta guerra civil aquí. Vamos a hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a declarar el cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Y así, entre comillas, se detiene la persecución de los cristianos, porque Roma acepta el cristianismo como la religión oficial del imperio. Entonces ya nadie puede matar a cristianos, porque el emperador ya ordenó que es la religión oficial del Imperio Romano. Pero Roma ya tenía sus creencias, Roma ya tenía sus religiones, Roma ya tenía sus deidades a quien adoraban, Roma ya tenía sus ídolos a quien servían culto. Y aquí es donde viene el trabajo del sincretismo romano. ¿Qué es sincretismo? Sincretismo es la asociación de dos doctrinas o de tradiciones para fusionarlas en una sola tradición. En otras palabras, ¿qué hizo Constantino? Adoptó el cristianismo y adaptó sus tradiciones al cristianismo. Y así es como aparece la Navidad. En el Imperio Romano se celebraba una fiesta a Saturno, que son las Saturnalias, y a Sol Invicto, el nacimiento del Sol Invictus,
Se celebraban juntos. Y de ahí viene el meter el arbolito de Navidad y todos los adornos navideños a lo que es la tradición de la Navidad. Entonces dijeron, ya no vamos a celebrar esto, sino que lo vamos para sacarle a los romanos la idea del dios Saturno, que es el dios del tiempo, y del sol invicto. Ya no vamos a celebrar solamente a eso, sino que lo vamos a adaptar al nacimiento de Jesús y vamos a establecer el 25 de diciembre, ya no la fiesta de las Saturnalias, el nacimiento de Jesús. Queda establecido en el concilio de Nicea en el 325. Y el cristianismo romano es el primero en celebrar la Navidad, el punto de el nacimiento de Jesús. No es la iglesia primitiva, es el cristianismo romano. En otras palabras, ahí es donde surge, donde se da origen a la Navidad. Que la palabra Navidad viene de la palabra nativitas en latín, que significa nacimiento. Ahí, esa es la historia. Ahora, yo quiero que pongamos atención. El nacimiento de Jesús es el principio de la obra restauradora o de la reconciliación de Dios para con el hombre. El principio de la obra de reconciliación de Dios para con el hombre. El nacimiento de Jesús está profetizado por el profeta Isaías entre 700 y 800 años antes de que aconteciera. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 9, verso 6. En el mismo libro de Isaías, capítulo 7, verso 14, nos habla de una virgen que daría a luz un niño. También nos da allí el nombre que se llamaría Emanuel. Y allá en Mateo, en el capítulo 1, nos dice que Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Pero antes de que se explicara en Mateo lo que quiere decir Emanuel, el ángel le ordena a José que al niño se le debe de llamar Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén, ¿está aquí? Entonces, el nacimiento de Jesús es el comienzo de la obra redentora de nuestro Padre Celestial. Ese es el nacimiento de Jesús, que está lleno de simbolismos y de cumplimientos proféticos, los cuales nosotros no le hemos puesto atención, porque a veces nos quedamos con que nació en el pesebre, nos quedamos con que nació en Belén y pensamos que fue una casualidad porque iban a empadronar que Jesús naciera en Belén. No es una casualidad. Estaba establecido por el Señor por medio del profeta Zacarías, lo dice, que iba a nacer en Belén de Judá. Desde ahí, ahora le pregunto, ¿usted sabe o sabemos qué significa Belén? El nombre Belén tiene un significado: casa de pan. Exacto. El nombre Belén viene del hebreo Belejem, que significa casa de pan. ¿Ahora entiende por qué Jesús nació en Belén? ¿Quién es Jesús? A ver, el pan de vida. Vayamos a la Biblia. ¿Qué estamos leyendo aquí? Lucas, ¿verdad? Capítulo 2, verso 4. Y José subió ¿de dónde? ¿Dónde vivían? En Galilea. ¿Qué más? De la ciudad de Nazaret, de Judea, ciudad de David. ¿Qué más? Que se llama ¿qué? Belén. ¿Qué más? Por cuanto era la casa de David, de la familia de David. Acuérdese que la profecía habla del vástago que le sale a David. No podía nacer Jesús si es el vástago que le sale a David fuera de la ciudad de David.
tenía que nacer dentro de la ciudad de David. ¿Y cuál es la ciudad de David? Belén. Entonces todo está Dios moviéndose en el asunto para dar cumplimiento a la palabra y para que nosotros hoy entendamos lo que es estar en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué más dice? Verso que sigue. Para ser empadronado con María su mujer, esposada con él, la cual estaba ¿en qué? Encinta. Verso que sigue, el 6. Y aconteció que estando ellos allí, ¿dónde estaban? En Belén, la ciudad de David. ¿Qué más? Se cumplieron los días de su alumbramiento. Vea cómo Dios se mueve, cómo Dios usa cada cosa para cumplir su palabra y se lleve a cabo lo que Él ha establecido. Roma establece que se empadrone a todos los habitantes y José tiene que salir con María para ir al empadronamiento. Y cuando ellos están en Belén, ahí se da el tiempo del cumplimiento ¿de qué? De alumbramiento. Pongámosle atención porque aquí viene algo muy interesante. ¿Que no podían hacer en otro lugar? ¿Que José estaba tan descuidado que no se dio cuenta que ya iban a nacer el bebé? No, es Dios moviendo los hilos como a Él le place. Escúcheme, nace en Belén. ¿Qué significa Belén? Casa de pan. Y Jesús es el pan que descendió del cielo. Bendito el nombre del Señor. ¿Dónde nació? En la casa de pan, porque Él es el pan que descendió del cielo. Eso es lo que debemos de celebrar los cristianos cada día, no solamente el 25, todos los días, porque ahí empieza la obra redentora de nuestro Dios. Desde ahí. Por eso es importante que cada cristiano conozcamos la palabra de Dios. Tradición que no está establecida en la palabra de Dios y la iglesia la practica, deberíamos de investigar por la Biblia y por la historia qué es lo que estamos practicando. Si está aquí o no está aquí. Le dije que no se iban a poner serios porque ya pusieron su arbolito en su casa. Unos van a decir, pero si me costó 500 pesos, pastor. Gloria a Dios. Sigo acá para que no se pongan más tristes. Ya ve cómo le gusta gastar el dinero en lo que no debe. Y aconteció que estando ellos ahí se cumplió los días de su alumbramiento. Verso 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. ¿Qué más? Y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Con eso nos quedamos nosotros y no le ponemos atención a lo otro. Y lo otro es el que nos tiene el mensaje. Obviamente que también esto, pero lo otro también es importante. ¿Qué es Belén? La casa del pan, ¿verdad? ¿Qué es Jesús? El pan de vida. ¿Qué sigue aquí? Lo envolvió en pañales. ¿Y dónde lo puso? En un pesebre. ¿Qué idea de pesebre tiene usted? Ok, no andamos tan perdidos, ¿verdad? El pesebre no es como Roma o la iglesia romana nos ha presentado un pesebrito con paja y ahí toda la cosa. No, el pesebre como tal es un lugar donde comían los bueyes, las vacas, los burros y las ovejas. Ese es el pesebre como tal. Ahora pregunto, ¿esos lugares están limpios? No, no están limpios. Porque a lo mejor llegó la vaca antes a comer, ¿verdad? Y dejó todo lleno de baba ahí. ¿Usted sabe cómo comen los animales? O un caballo, un burrito. Cuando la vaca está comiendo, suelta baba. Cuando el burrito está comiendo, suelta baba. Cuando la
cuando el borreguito está comiendo, suelta baba. Y ahí pusieron a Jesús. ¿Se me entiende o no me entiende? Ahí pusieron a Jesús. No en un lugar bonito. Yo nací en un lugar bonito, en una cama. Ahí me dio a luz mi mamá. Pero mi Salvador lo dieron a luz en un establo, y después de estar en los brazos de su madre María, el segundo lugar que toca es el pesebre. Un lugar sucio, donde comían todos los animalitos que comen pasto. ¿Por qué? Eso simboliza, sí, la humildad de Jesús. Pero no es todo eso el mensaje que el Señor tiene para nosotros ahí. ¿Por qué? Porque también en Belén, según la historia bíblica, según la historia de Israel, era donde estaban los mejores, o los animalitos perfectos para el sacrificio en el templo. En Belén estaban los corderitos perfectos para el sacrificio en el templo. Y de tanto leer, no me había encontrado un dato muy interesante: que los borreguitos o los corderitos, los animalitos que estaban preparándolos para el sacrificio, los envolvían en pañales y los ponían en un pesebre. Esa era la señal que ese animalito iba a ser el cordero que iba a ser sacrificado en el templo. ¿Y qué es Jesús aparte de ser el pan que descendió del cielo, el pan de vida? El Cordero de Dios. Jesús es el pan de vida, pero también es el Cordero de Dios, según Juan 1:29. ¿Qué dice aquí? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito el nombre del Señor. Ahora entendemos por qué tiene que nacer en Belén, tiene que acostarlo en un pesebre. ¿Por qué? Porque es el pan de vida y también es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito el nombre del Señor, porque por su sangre vertida en la cruz hoy tenemos vida eterna. Amén. ¿Por qué tenemos vida eterna? Por la misericordia de Dios que manifestó su Cordero, y por su sangre limpiar nuestros pecados. Y cuando lo recibimos, lo aceptamos y creemos en su nombre, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito el nombre del Señor. Tenemos vida por el pan de vida. Tenemos redención de pecados por el Cordero de Dios que fue sacrificado por nosotros. Entonces el nacimiento de Jesús no solamente es para festejar que nació Jesús. Hay que darnos cuenta que desde ahí se está anunciando simbólicamente todo lo que es Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos no solamente a mantenernos contentos el 25 de diciembre, sino todos los días de nuestra vida, porque Jesús es nuestro Salvador. Sí, me está siguiendo, ¿verdad? Dios es maravillosamente bueno. Que nosotros queramos arrastrar cosas de otra religión, que dicen que Constantino se volvió cristiano, que porque su madre Helena se trajo los vestigios de la cruz a Roma. Constantino, si se volvió cristiano realmente, ¿por qué hizo la fusión? Cambiar a Saturno, su día especial, por el nacimiento de Jesús. ¿Por qué no lo hicieron los discípulos? A ver, aunque el evangelio
sale de los judíos, y aunque Jesús, siendo nuestro Salvador, es un judío, cuando vemos las enseñanzas de Pablo, Pablo en ningún momento busca que la iglesia gentil abrace las tradiciones o costumbres judaicas, sino que siempre se mantiene como que los cristianos que no eran judíos se mantuvieran guardándose ¿de qué? De fornicación, de comer ahogado y de la idolatría. En el sincretismo religioso de Roma sale la idolatría, no en el cristianismo como tal. Pablo llegó a una ciudad donde había muchos altares, y había un altar que decía al Dios no conocido. Y se paró y les dijo: veo que son todos ustedes bien religiosos y tienen muchos dioses aquí, pero yo les vengo a hablar del Dios verdadero, al Dios que ustedes no conocen y a quien ustedes han hecho este altar porque no lo conocen. A Él les vengo a presentar. Él no necesita de las manos de hombre, Él no necesita ser comparado con nada, porque Él es el que sostiene el mundo en sus manos. Bendito su nombre para siempre. No vemos al apóstol Pedro tampoco celebrando Navidad. No lo vemos. Sí lo vemos anunciando el día del juicio y la redención de la iglesia. Y que dicen que Pedro fue el primer papa. Ese es invento también, no es verdad. Pero bueno, sigamos nosotros con nuestro tema el día de hoy. ¿Qué dice acá? El siguiente día vio Juan que Jesús venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora entendemos, ¿verdad?, por qué tenía que estar en Belén. Y después de los brazos de María tiene que ser recostado en el pesebre. Regresemos a Lucas, hoy al verso 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Estaban cuidando sus ovejitas, ¿verdad? Sus vaquitas, sus borreguitos. Amén. ¿Qué más sigue diciendo? He aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron ¿qué? Gran temor. ¿Quién no tiene temor a la presencia de Dios? ¿Qué más dice? Verso 10. Pero el ángel les dijo, oiga bien, un ángel: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Oiga bien, empieza la alabanza del nacimiento de Jesús. Pero entre esa alabanza de gozo, de alegría, se anuncia el propósito. Sigamos leyendo, verso que sigue. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿qué ha nacido? ¿Qué ha nacido? Un Salvador. Todavía los pastores no habían escuchado la noticia. Mi pregunta es: ¿por qué no le fueron a decir al sumo sacerdote? Según el orden religioso, ¿quién debía primero de enterarse? El sumo sacerdote, los sacerdotes. Pero resulta que a Dios no le plació revelárselo a los sacerdotes, porque los sacerdotes ya estaban contaminados con el imperio romano. Había corrupción dentro del liderazgo de Israel. Así que si usted se asusta por la corrupción de hoy, le tengo una mala noticia: no se asuste, manténgase tranquilo, confiando en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué más dice aquí la palabra? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Bendito su nombre para siempre.
Dale gloria al Rey si es para Él. Nos recalca y nos dice: nació en la ciudad de David un Salvador. Y ese Salvador es Jesús. Amén. Es nuestro Salvador. ¿Qué más dice? Verso 12. ¿Esto os servirá de qué? La señal para los pastores, ¿cuál es? Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado ¿en qué? En un pesebre. O sea, los ángeles le anuncian a los pastores. ¿Por qué a los pastores? Porque los pastores sí sabían lo que se llevaba a cabo en el pesebre y que simbolizaba el pesebre. Entonces, cuando ellos llegan a donde está María, ven al niño envuelto en pañales en un pesebre. Sigamos leyendo. Verso 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de ¿qué? De huestes celestiales, o sea, más ángeles, que decían, que alababan a Dios y decían, ¿qué más? Gloria a Dios en las alturas. ¿Y qué más? Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Bendito el nombre del Señor. La alabanza de los ángeles. La alabanza de los ángeles. ¿Por qué hay gozo en los ángeles? Porque Jesús es el príncipe de paz y es el que viene a traer la paz que el hombre necesita, que la mujer necesita. La tiene Jesús. Por eso es buena noticia de paz a la tierra. Bendito el nombre del Señor. Y por eso yo les digo siempre: el gobierno no trae paz. Es Jesús el príncipe de paz. El gobierno hace acuerdos de paz, convenios de paz con las otras naciones para sus propios beneficios. Mientras que Jesús es el príncipe de paz que llega al corazón del hombre y de la mujer que está lleno de tanta cosa y trae paz a ese corazón. Bendito su nombre para siempre. Por eso, si tú quieres tener paz, abre tu corazón a Jesús, adora a Jesús con todo tu corazón y te llenarás de paz y vivirás en paz. Amén. Porque aquí está el propósito del nacimiento de Jesús: traer paz a la tierra. Pero esa paz, dijo Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. Porque el mundo, los gobiernos firman y se siguen matando unos a los otros. Miren, allá el presidente de Estados Unidos acaba de hacer un convenio de paz en Israel con los de Hamas. ¿Y qué está pasando? ¿Cesó la mortandad? No, sigue la guerra ahí. Se firmó un papel, sí, pero la guerra sigue. Hay un acuerdo de paz en México, sí, pero siguen muriendo mexicanos a causa de ¿qué? De la maldad. No hay paz. El único que puede darnos paz es Jesús. El único que puede cambiar la mentalidad y el concepto del rencor, de envidia, de pleitos, de tanta cosa que hay metido en el hombre, en su mente y en su corazón, es Jesús. Cuando llega al corazón del hombre, le cambia la mente, rompe todo eso. ¿Por qué? Porque el Señor viene y nos llama al arrepentimiento y nos impulsa a perdonar a quien nos ofende, nos impulsa a ser justo, nos impulsa a ser benigno, nos impulsa a dar amor. Bendito el nombre del Señor. Qué precioso es Dios. Buena voluntad para con los hombres. ¿La buena voluntad de quién? De Dios hacia los hombres. Pero no olvide que es Jesús el pan de vida. ¿Qué más? El Cordero de Dios. Por lo tanto, tenía que, aún en su nacimiento, mostrar y dar cada paso que lo identificaba con lo que Él es. Bendito su nombre para siempre. ¿Te das cuenta, hermano? Entonces, ¿necesitamos que llegue el 25 de diciembre para ponernos contentos? No, al contrario, el espíritu navideño le trae melancolía, borrachera,
tristeza porque no le dieron el aguinaldo completo. Se llevaba batallando en el camino del Señor y no se había emborrachado. Le llegó la tristeza de la pancracia que lo dejó el mero 25 y se va a echar su cervecita y ya no aparece el año nuevo en la iglesia. El espíritu navideño. Por eso la iglesia tiene que despojarse de todo espíritu navideño y llenarse del Espíritu Santo de Dios. Dale gloria a Dios si puede. ¿Sí se acuerda de dónde viene el arbolito y el adorno? De las Saturnalias. No viene del cristianismo, es una adaptación. La fiesta romana pagana, porque es pagana, y se le da un tinte cristiano metiéndola al cristianismo. Y como los líderes que tenemos hoy somos tan aguados, decimos, dice el salvadoreño, pues yo no le veo nada de malo, decimos, ¿verdad? El problema es que la palabra de Dios los confronta. Y ya vamos a llegar al final eso. Va a decir alguien, no pastor, no llegue a eso, no quiero. Es que no es que queramos, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Amén o no. Y yo no vine a agradarlos a ustedes, si no, cambiamos de predicador. Verso 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, ¿a dónde se fueron los ángeles? ¿A traer el arbolito y ponerlo donde había nacido Jesús? No, se fueron al cielo. ¿Qué más? Los pastores dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Bendito el nombre del Señor. Ahora sí estaban contentos, ¿verdad? Y se van a Belén. Sigamos leyendo, verso 16. Vinieron pues apresuradamente. No vinieron a ver qué pasa, ¿verdad? No. Cuando el Señor toca, corres a la casa del Señor. Por más. Y no te estás tranquilo lejos de la casa de Dios. A veces por el trabajo, por las necesidades, no podemos venir un día. Pero ese día lo sentimos como que nos está haciendo falta algo en la vida. ¿Por qué? Nos está faltando adorar a Dios, estar en su casa, llenarnos de su presencia y aprender de la palabra de Dios. Dele gloria a Dios. Entonces los pastores van rápidamente y hallaron a María y a José y al niño acostado ¿en dónde? Tal como los ángeles lo habían descrito. Bendito el nombre del Señor. ¿Te das cuenta de la fidelidad de Dios? Pero pastor, es que el profeta me dijo y no se cumple. Pues ¿qué profeta andas escuchando, hombre? Escucha la voz de Dios en su palabra. Y en oración el Espíritu te puede hablar a través de su palabra. Los mejores mensajes que he recibido de Jesús los he recibido de rodillas cuando estoy necesitado. Él habla a mi corazón utilizando su palabra. Porque todo pensamiento que puede figurarse que viene de Dios y no está pegado a la palabra, ¿quién sabe si es de Dios? Porque la Escritura, o es decir, el plan de Dios llevaba la dirección correcta. Para que Juan después dijera, he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Casa de pan Belén, y en Belén estaban los corderos perfectos para el sacrificio en el templo. Jesús es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria a Dios. El Señor es bueno, ¿verdad? Juan 6:33 al 35. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. ¿Y qué más? Y da vida al mundo. Verso que sigue. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Bendito el nombre del Señor. Cuando usted descubre una panadería que es bueno el pan, ¿verdad? ¿Se va a otra?
Aunque le pongan una más bonita, así con un elefante ahí de adorno, usted se va para allá, o se queda allá donde le gusta el pan. Se queda donde está bueno, ¿verdad? Aunque le pongan una panadería más moderna, ya no se va para allá porque encontró algo bueno. Pues los que escuchaban a Jesús le dicen: pues siempre danos de ese pan. Y resulta que la respuesta que de Jesús después ya no les gustó. Mire qué dice. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Por eso nació en Belén. El pan de vida. ¿Qué más? El que a mí viene nunca tendrá hambre. Bendito el nombre del Señor. El que nace de nuevo porque Jesús llegó a su vida, ya no tiene hambre del mundo. La tentación le puede llegar, pero ya no se deleita en el mundo. ¿Por qué? Porque hay algo que está en su vida y es el fruto de la obra redentora de Cristo, que es el pan que comimos cuando recibimos a Jesús en nuestra vida. Bendito su nombre para siempre. Dale gloria al Rey. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es el que sacia el alma del hombre y de la mujer. Jesús es el que quita toda ansiedad del alma y del corazón del hombre y de la mujer. Nadie más. El problema es que a veces dejamos de alimentarnos de ese pan de vida y empezamos a alimentarnos de los rudimentos del mundo y de las tradiciones y costumbres y de la comadre y del compadre, y se nos olvida que eso no nos edifica, porque a veces sus mismos problemas nos traen problemas a nosotros, cuando nosotros tenemos que alimentarnos de pan de vida todos los días. Bendito su nombre para siempre. Y ese pan de vida está en Cristo Jesús. Que mi alma tiene sed. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios. ¿Qué? El alma mía, bendito el nombre del Señor. El animalito el ciervo, suelta un olor que el depredador lo huele y dice: ahí hay un ciervo, me lo voy a ir a comer. Entonces el ciervo sabe que ese aroma corre el riesgo que por ese aroma termine en la fauce de un tigre. Y por eso él necesita el agua, porque es de vida o muerte. Él sabe que si no encuentra el agua, lo puede encontrar el tigre o el león y se lo va a comer. Pero él sabe que si encuentra el agua, no solamente sacia su sed física, sino se zambulle en el agua y ahí queda el aroma, y entonces el tigre le cuesta más para poderlo cazar. Así nosotros, hermanos amados, el diablo quiere atraparnos. Vayamos a las corrientes de las aguas en el Espíritu Santo de Dios, y al diablo le costará más, porque somos templo y morada de su Espíritu Santo, y Él es la fuente inagotable de agua para nuestra vida. O sea, el salmista no escribió ese salmo solo porque sí. Es una metáfora aludiendo que Dios es el único que puede ayudarlo. Es Dios el único que nos puede ayudar. Por eso necesitamos a Jesús y darle gloria a Él todos los días. Amén. Por eso usted y yo, cuando venimos a adorarle a la casa de Dios, tenemos que venir dispuestos a adorarle en espíritu y en verdad, porque Dios busca esos adoradores. Y donde están esos adoradores, allí se mueve el Espíritu Santo de Dios. Y si se mueve el Espíritu Santo de Dios, el olor del mundo que traes se va a desprender de ti y se va a ir, y vas a oler a santidad, al Espíritu Santo de Dios. Dale gloria al Rey. Precioso es Dios. Si entendemos entonces, ¿verdad? El nacimiento de Jesús nos muestra la obra redentora de Cristo.
Y eso es lo que nosotros debemos de dar siempre, gracias a Dios. Por eso Jesús, fíjese que nunca habla de su nacimiento, pero sí pide a sus discípulos que celebren y recuerden el sacrificio de Cristo. Mateo capítulo 26, verso 26 al 28. Y mientras comían, ¿tomó qué? Jesús el pan. ¿Qué más? Y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, ¿qué dijo? Tomad, comed, esto es ¿qué? Mi cuerpo. Ponga atención. ¿Qué les está dando? Un pan sin levadura. ¿Y qué dice que es ese, qué simboliza ese pedacito de pan? El cuerpo de Jesús. Mi cuerpo, el pan. ¿Qué simboliza ese pan? Su cuerpo. Porque era el Cordero de Dios. El Cordero tenía que ser perfecto. Y los corderos perfectos para el sacrificio salían de Belén. ¿Qué más? Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. ¿Qué más? Bendito el nombre del Señor. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué? Ahora entendemos. Juan dice, ahí el Cordero de Dios. Juan no ve al personaje Jesús, al humano Jesús. Juan ve a Jesús en la cruz, donde el Cordero iba a ser inmolado. ¿Para qué? Para la remisión de nuestros pecados. Bendito el nombre del Señor. Vemos cómo se va cumpliendo la Escritura. Vemos cómo se va logrando, cómo se va acercando el momento de que se cumpla todo lo que simbólicamente en el nacimiento se anunció. En el nacimiento se anunció que Él era el Cordero de Dios. Se anunció que Él era el pan de vida. Por eso tenía que nacer en Belén. Por eso tenía que estar en el pesebre. Bendito el nombre del Señor. Y ahora lo vemos que está acercándose al momento donde le va a dar cumplimiento a todo lo simbólico de su nacimiento, para que se efectúe la remisión de nuestros pecados y nuestra reconciliación para con Dios. Dele gloria al Rey. Eso es lo maravilloso del Evangelio. Que el Evangelio no nos muestra tradiciones. El Evangelio nos muestra el camino. Cómo es que somos salvos. Cómo es que podemos tener paz. El Evangelio nos muestra cómo nosotros podemos acercarnos a Dios. Porque la religión no te acerca a Dios. Hay un solo camino para poder llegar a Dios, y ese camino se llama Jesús. Bendito su nombre para siempre. Es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Dale gloria al Rey. Vuelvo a decirles, los hermanos de la iglesia primitiva nunca celebraron la Navidad, pero sí celebraron la cena del Señor. Allá en el capítulo 11 de Primera de Corintios, ahí nos habla de la cena del Señor. Y los cristianos celebraban la cena del Señor. Tanto la celebraban que hasta se emborrachaban los hermanitos. Y por eso Pablo tiene que llamarle la atención fuertemente y les dice: ¿que no tienen casas ustedes para que coman hasta saciarse? Sino que vienen aquí y nos reunimos a participar de la cena del Señor y salen borrachos de aquí. Esto no es participar de la cena del Señor, dice. Porque la cena del Señor es para conmemorar el día que Jesús fue sacrificado en la cruz. Como dice Isaías capítulo 53, donde Él cargó todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados fueron cargados sobre Él.
Y la Biblia dice que Él se hizo maldito en la cruz por amor a usted y a mí. ¿Sabes qué significa que se hizo maldito? Que todos los pecados del mundo los cargó Él. Ese cuerpo santo se hizo sucio, impuro, ante los ojos de Dios. Como estaba sucio el pesebre donde lo pusieron, así su cuerpo terminó sucio en la cruz por todos los pecados del ser humano. Pero ahora el homosexualismo y el lesbianismo creen que el Señor le va a pasar por alto todo eso. El idólatra cree que el Señor le va a pasar por alto todo eso. No, Señor. Dios es justo, santo, y no permite contaminación en su presencia. ¿Sí me entiende? Por eso hay que tener cuidado con las tradiciones que son mezcla de los hombres. ¿Por qué tenemos que tener cuidado? Porque podemos caer en un punto donde Dios no pueda levantarnos cuando nos vayamos en el arrebatamiento de la iglesia. Tenemos que mantenernos en el evangelio puro. Y el evangelio puro es que el de la palabra de Dios, por donde el Espíritu Santo nos indica por su palabra dónde debemos de caminar. No lo que dice el pastor, no lo que dice el cura, lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y aquí estamos leyendo que no vemos por ningún lado adornos. Solo vemos un establo, un pesebre sucio y unos pastores que se les anuncia que lo iban a encontrar en el pesebre, envuelto en pañales. Y fueron y se gozaron de ver que ahí estaba el Mesías. Y se empezaron a divulgar lo que Dios les había hecho y dicho. Eso es lo que necesitamos la iglesia. Divulgar lo que el Señor hizo y ha hecho con nosotros. Yo no sé qué ha hecho el Señor con tu vida, pero yo sé qué hizo el Señor con mi vida. Y eso es lo que predico. Eso es lo que enseño, porque Él me dio vida cuando yo no tenía vida, tenía religión, pero estaba vacío, hueco por dentro. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, la religión salió y mi corazón se llenó de paz y de todo gozo. Amén. Hay tribulaciones, hay luchas, hay angustias, hay necesidades, hay problemas, pero llevo paz en el alma. Y esa paz, dice el corito, que el mundo no me lo dio. Bendito el nombre del Señor. Esa paz solamente la da Jesús. Y si tú estás aquí y creciste en una iglesia cristiana, pero no tienes paz, necesitas a Jesús en tu corazón. Porque la gente cree que teniendo dinero, comprarse el carro del 2026, tiene paz en su corazón. Va a tener un momento de felicidad emocional, pero al rato dentro del mismo carro anda vacío del alma, porque no tiene lo que necesita el hombre, que es vida y vida de Dios. Bendito su nombre para siempre. Festeja Navidad y pasa Navidad y sigue vacío del corazón y vacío de los bolsillos también, y con deudas. Con las tarjetas topadas, porque le regaló al tío, le regaló a todo. Eso lo hizo feliz un instante. Pero después que llega por allá a finales de enero, que llega el bill o el recibo de la tarjeta, ahí ya no hay ni qué hacer para pagar, se le fue la paz. Pero aquellos que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Y no dejamos que el espíritu navideño o la mercadotecnia de la Navidad nos mueva emocionalmente, sino que estamos firmes en Cristo Jesús. Bendito su nombre para siempre, porque Él es nuestra roca inconmovible. Amén. Eso es lo que debemos de entender. Porque los almacenes saben, los empresarios saben. Pues si yo como empresario sé cómo se mueven las cosas en el mundo. Para el día de la Santa Muerte ponen una Santa Muerte por allá en unas tiendas, y todo adornado de muertos.
Y yo siempre que entro digo, que el Señor te reprenda, demonio, y me cubro con la sangre de Cristo. Y voy a comprar lo que voy a comprar y me salgo de ahí. Y se pasó el Día de los Muertos y ya está el Papá Noel, Santa Claus ahí. Otra cosa adaptada por el sincretismo romano. Y ahí está el hermano todavía en la fe, queriendo hacer la de Santa Claus, y todavía se pone el gorro de Santa Claus, diciéndole al hijo: Santa Claus te lo trajo. ¿Por qué no le dices que trabajaste y que adquiriste una deuda para comprarle el regalo? No debes de gastar lo que no tienes. Movámonos como verdaderos hijos de Dios. No tienes que esperar el Día de Reyes para comprarle un carro a tu hijo. Cómpraselo si Dios te ha bendecido. Y si no tienes, dile que no puedes y punto. Y que cuando Dios te bendiga, le vas a comprar su carrito de juguete. Al que todo se le da, nunca valora. Nunca. Y cree que es dueño y cree que él se lo merece todo. No, Señor, la Biblia dice: el que no trabaja, bueno es que no coma. Y eso aplica hasta para el pastor Misael. Por eso el mundo está de cabezas. Porque nosotros hemos dejado lo que realmente debemos de valorar. Y nos vamos más por el emocionalismo del mundo. No, hermanos, somos hijos de Dios. Centrémonos en la roca inconmovible. Y todas las necesidades que tenga, Jesús te las suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Bendito su nombre para siempre. Wow, ya se hizo tarde. Allá en 1 Corintios le dije, ¿verdad? 11:26, ahí léalo en casa. Ahí va a encontrar que también el Señor pide que se recuerde, porque Dios es bueno. Lucas capítulo 22, verso 19, también ahí lo dice, donde Jesús dice: y todas las veces que hagáis esto, hacedlo en memoria de mí. O sea, tenemos que gozarnos desde por su nacimiento hasta su muerte y resurrección. Todos los días. Por eso, ¿cómo nos gozamos nosotros? Alabándole, adorándole. Bendito su nombre para siempre. Así que si usted quiere tener adornos del sol invitos en su casa, pues ahí déjenlo, no hay problema. Apocalipsis, termino aquí. Apocalipsis 18, 4 y 5. Y oí otra voz del cielo que decía, ¿qué dice? ¿Qué dice, iglesia? Salir de en medio de ella, ¿qué? Pueblo mío. ¿Cuántos somos pueblo del Señor Jesús? ¿Cuántos somos pueblo del Señor Jesús? Aquí está hablando de la gran ramera, de Babilonia la grande. Porque muchos cristianos, pastores, evangelistas, profetas están participando de esto. Y Jesús dice: salid de ella, pueblo mío. ¿Qué más? Para que no seáis partícipe de ¿qué? De sus pecados. ¿Usted cree que a Dios le agradó que el cristianismo se mezclara con las prácticas paganas de Roma? No, Señor. Por eso el Señor dice: salid de en medio de ella. Porque si usted tiene tiempo, lee en su casa ese capítulo y habla de la Babilonia, la gran ramera. Para que no seáis partícipe de sus pecados. ¿Y qué más? No recibas parte de sus plagas. El Señor le va a hacer juicio a la religión que mezcló el cristianismo con las tradiciones paganas. Toda mezcla religiosa no le agrada a Dios. Por eso Él nos manda que seamos santos, apartados. Nos sacó de allá y nos mantengamos en un estado de pureza espiritual y de vida. Póngame atención, porque yo le dije, si usted quiere tener su arbolito, ahí téngalo. El problema es que mire lo que dice aquí. Porque si el arbolito no viene del cristianismo, sino del paganismo, ¿qué hace en el cristianismo? ¿Es bonito, pastor? Sí, está bien, usted déjelo. Aquí dice, ¿qué más? Porque sus pecados han llegado ¿hasta dónde?
hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Wow. Dios no es como nosotros, que sabemos que nuestros hijos andan mal y los seguimos apapachando como si no pasa nada. Dios no es así. Dios nos cobra la factura. Pero hoy es un buen día, porque hoy es día de paz. El profeta dice, hoy es el día agradable. Hoy es el día que ha hecho el Señor. ¿Para qué? Para que le digamos, Señor, aquí estoy. Me he equivocado, pero quiero servirte lo más puro de mi corazón y de mi mente. Lléname de tu presencia. El Señor le dijo a Jeremías, ustedes, pueblo mío, salgan de ahí, pónganse a salvo del ardor de mi ira. Jeremías capítulo 51, verso 46. Pero también le dijo Jeremías, si entresacares lo precioso de lo vil, ¿qué es lo que pide Dios? Que aprendamos a hacer la diferencia entre lo precioso de Dios en nuestras vidas y lo vil de este mundo. Lo precioso es la obra de Cristo en nuestros corazones. Lo vil es todo lo que el mundo tiene que no viene de parte de Dios.